Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al comentario de la parashá semanal que tenemos, parashá Shabúa. Esta semana tenemos la energía de la parashá Vayigash, que significa y se acercó a él. Pero antes, siempre tengo algo que decir antes y algo que no quiero olvidarme. Quiero agradecer a de los estudiantes, de las personas que están siguiendo mi trabajo, de compartir la Torá, compartir algunas chispas de Kabbalah también en esto. Agradecer los que han dado alguna donación, una acá. Así que muchísimas gracias para que esto podamos mantenerlo en el tiempo y que podamos ir creciendo con este proyecto de compartir luz. Yo sé que no soy el único que está compartiendo esto, hay mucha gente, hay muchos maestros, grandes maestros que están enseñando Torah, Kabbalah, y eso a mí me parece maravilloso, que podamos, digamos, hacer subir este nivel de compartir conocimiento, este conocimiento que viene desde el mundo superior y que nos viene a todos también. Quienes conectamos con esto, obviamente. La idea es que vaya conectando cada vez más gente, todos aportamos de alguna forma un grano de arena para el proceso de la redención humana y el proceso de la expansión de la conciencia. No somos personas que nos creemos que tenemos la única verdad, eso no existe, eso es un pensamiento de niños, del ego humano. Eh, Creemos que todas las tradiciones espirituales que están con un buen corazón, que están con un corazón honesto, compartiendo lo que tienen, creemos que absolutamente bien, porque el infinito es el infinito y nosotros estamos dentro del infinito. Entonces todas las divisiones que se producen entre nosotros se producen por nuestro error, por error humano, por no estar despiertos, porque nuestra conciencia no está con la amplitud que debiera tener, y eso nos hace tener pensamientos e ideas estrechas que, bueno, que uno dice que este por allá, este por acá, nosotros aquí, que nosotros tenemos la verdad, que nosotros no, etcétera, etcétera. Cosas de niños, cosas que no deben ser a la altura de lo que está ocurriendo y en el momento en que va el reloj, digamos, universal, el reloj de la vida y digamos, de nuestro paso por esta encarnación y también en el paso que vamos a nivel del mundo superior, cómo se va desarrollando. Yo creo que los que por lo menos han estado siguiendo un poco lo que he estado enseñando en estas últimas parashot, eh, partimos desde Bereshit, desde Génesis, y hemos estado tratando de ir perfilando un poco que lo que nos traen las escrituras, como también lo que traen otras escrituras y otras tradiciones, es que hay una bajada del alma humana a este mundo material y pero previo a la bajada del alma humana viene toda una preparación de los mundos superiores, bajando en una concatenación como reducción de la luz superior infinita, hasta llegar al punto de crearnos un universo, de crearnos un mundo, de crearnos un lugar para trabajar, un lugar para que luego se deposite lo que conocemos como alma, el alma superior, la Neshama. Y también hemos hablado de que el hombre en su estado original, primario, el que menciona el Génesis por lo menos, eh, tenía solamente una parte espiritual, era literalmente como una especie de luz inteligente. Pero luego de eso, con todo el proceso que vino, digamos, para traernos este mundo material y físico, se creó otro tipo de alma y que también pasó a ser parte de nosotros. Por eso es que se nos dio un cuerpo humano, un cuerpo físico, un cuerpo hecho de materiales de la tierra, ¿ah? Tomado de la madre tierra. Bien digo madre tierra, ¿eh? La tierra literalmente es la madre del cuerpo, porque nuestro cuerpo está íntimamente relacionado con la tierra. Entonces, cuando los pueblos originarios, los pueblos indígenas hablan de la madre tierra, están diciendo algo que saben con mucha claridad. Y eso está muy bien. Entonces, nuestro cuerpo fue tomado de la tierra. Los sabios hebreos, los sabios de la Kabbalah dicen que el creador tomó tierra y tomó elementos de todas las partes del planeta, de todos los puntos cardinales, llamémosle así, es a modo metafórico,
aunque también puede ser totalmente, digamos, físico, porque todo está interconectado. Ya hemos descubierto eso, la ciencia lo ha descubierto, que en el planeta todo está absolutamente interconectado. No hay nada que esté por sí solo. Entonces, la conexión que tenemos, la conexión energética, y además sabemos otra cosa ya, que son elementos que tenemos que ir nosotros integrando a, a nuestra concepción del universo, que todo es energía, aunque parezca materia física, pero es energía. Es decir, es lo que se ha descubierto, que ya en Kabbalah y otras tradiciones también lo sabemos hace, yo diría que algunos miles de años, saben los sabios, lo vienen compartiendo, eh, que el fotón, la luz, esta luz que decimos, que yo digo que es Orpashut, no es que yo lo diga, lo decimos en Kabbalah, que es luz simple, es una luz que tiene la capacidad de también convertirse en materia, es decir, en una partícula. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, todo lo que existe, tenemos conexión, porque la energía está totalmente interconectada. Se sabe, por ejemplo, que los grandes pulmones que tenemos en el planeta, como por ejemplo la Amazonía, que es uno de los más grandes, tenemos el África, tenemos la Patagonia acá en el Polo Sur, y por el otro lado, en el Polo Norte, también hay bastante vegetación, y en todo lugar donde haya mucha vegetación, que esa biodiversidad que hay en esos lugares tiene una interacción como si fuera digamos, a ver, como si fuera un sistema neuronal que conectan las neuronas unas con otras, también conectan las energías de todo ser viviente que está en estos pulmones que digo, ya sea de un musgo, de algo muy pequeño, hasta un árbol gigante. Todo está en una perfecta simbiosis, una perfecta armonía en que hace crecer, que hace, digamos, mantener mantener un estado de vida, un estado de conciencia distinto al de nosotros, pero también tienen conciencia, que les permite a ellos vivir en perfecta simbiosis. Como dije, son ecosistemas maravillosamente sostenidos por esta interrelación y por esta interconexión que tienen entre ellos. Entonces, a medida que nosotros vayamos entendiendo estas cosas, tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje de pensar que estamos en un mundo en que podemos destruirlo, en un mundo en que podemos decir esto no siente, esto no sirve para nada, sino comprender que somos parte de ese mundo. Y por eso fue que nos fue dado un cuerpo físico tomado desde la tierra. Por lo tanto, como dije, cuando se dice la madre tierra, de allí proviene el hombre, pues absolutamente bien. Acá en Chile y en Argentina tenemos a un pueblo originario que son los mapuches. Y la palabra mapuche significa, en el idioma de ellos, el mapudungún, significa el hombre de la tierra, que en el fondo es como decir también hombre tomado de la tierra. Bueno, eso es para ir esbozando un poco por dónde voy. Entonces, la conciencia que estamos teniendo ahora tenemos que irla cambiando, tenemos que irla profundizando. Y hemos venido mostrando a través de las parashot, a través de estas porciones, porque parashá es una porción de la Torá, dije cómo inicialmente el creador creó un mundo para luego ese mundo traer en el sexto día, traer traer la especie humana, bajar la Neyamá, a esos cuerpos que para nosotros hoy, bueno, y que en algún momento existieron, fueron los cavernícolas. Porque lo que ocurrió es que un grupo de esos seres que fueron creados eh, antes, porque sabemos que hay huellas de creación humana o prehumana, como somos nosotros hoy, desde hace miles de millones de años. Eso no lo podemos desconocer, ¿eh? O sea, desconocer ese tipo de cosas es una ignorancia y pensar que todo comenzó solamente hace 5.783 años, que es el calendario hebreo que tenemos. No existe, y aquí quiero decir una cosa muy clara, los que son dogmáticos en esto creen que el calendario hebreo es el calendario perfecto, y no lo es.
No lo es. El calendario hebreo ha sufrido a través de la historia, ha experimentado muchos cambios a través de la historia, así como todos los calendarios que hay en las demás naciones. ¿Por qué? Porque no ha sido fácil de llegar a un calendario como el que tenemos hoy. Ha habido calendarios que han tenido mucho menos meses que los que tenemos ahora, con 10 meses, por ejemplo. Eh, Hay calendarios distintos, calendario chino, está el calendario árabe, que también es distinto al calendario que usamos en la tradición hebrea. La pregunta es, ¿cuál de ellos es el correcto? La respuesta es que todos, 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 porque cada grupo, hasta que no seamos todos los seres humanos unificados en un estado de conciencia y que seamos uno solo, considerado el hombre, el Adán, el Adán, y el Adán es el tomado de la tierra, porque la palabra Adán viene de la palabra Adamá. Adamá es tierra. Y el hombre es tomado de la tierra, por eso que es llamado el Adán. El Adán. Entonces, eh, pero estoy diciendo que los calendarios que hay, ninguno de ellos es correcto o incorrecto. Todo tiene un inicio, porque hasta que lleguemos a tener una unificación total en nosotros, en nuestra conciencia, y nos veamos todos como el Adán, es decir, que no estamos separados, que por allá los chinos, que los japoneses, que los argentinos, que los peruanos aquí al lado, que los estadounidenses, etcétera, y sino que nos veamos como el hombre, como quién, que somos nosotros. Cuando veamos a una persona por la calle, a cualquier persona, o veamos a alguien en casa y veamos que esa persona soy yo mismo, entonces no necesitaremos tener un calendario o cada quien tenga su calendario. No, habrá un solo calendario. Nos pondremos de acuerdo, nos pondremos de acuerdo, porque el gran problema que tenemos ahora los seres humanos es ponernos de acuerdo. Y la pregunta es, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque, porque cada uno cree tener su verdad, cada uno cree tener su fuente original. No, es que esta es la fuente original, es que esta es la religión correcta, o es que este es el pensamiento correcto, o la tradición correcta. No son más que tonterías de niños, que cuando éramos niños todos alguna vez discutimos con amigos, no, es que mi papá es más fuerte que el tuyo y mi papá si pelea con el tuyo, le pega al tuyo. Fíjense qué tonterías a veces decíamos cuando éramos niños porque teníamos un estado de conciencia no desarrollado, no abierto. O sea, lo mismo nos pasa todavía, que nos estamos peleando por un poco de terreno, por dinero, por esto otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una muestra clara de una niñería de los egos. Porque aunque nos parezca increíble, los que más ego tienen son los niños, pero ellos no lo saben. Felizmente no tienen la capacidad de crear armamento, de formar guerra y cosas así, porque lo estamos supervisando los adultos. Pero imagínense ustedes que los niños llegaran a ese nivel. Imagínense, se estarían tirando y bombardeando de un lado a otro, de un vecino a otro. Bueno, en ese estado tenemos que aprender de los niños, aprender de ellos. El maestro Yeshua de Nazaret dijo en una ocasión, dijo, si no os volvéis y os hacéis como los niños, no podréis ver el reino de Dios. Y todas las escrituras, a medida que vayamos avanzando en un estudio, vamos a darnos cuenta que nos hablan de algo que se llama reino. Algo que se llama reino, el reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Está donde está una persona que entiende qué es el reino de Dios. Ahí está. Y estamos pidiendo que venga el reino de Dios, porque de hecho no está el reino en su plenitud aquí. Aunque estamos en la sefirá física llamada Malhut, que se llama reino también, pero el reino de Dios entendemos que no está en plenitud. ¿Por qué? Porque tenemos el trabajo nosotros de entender y bajar el reino de Dios a estar con nosotros en plenitud. El reino de Dios se manifiesta cuando, cuando amamos a alguien. El reino de Dios, manifestación del reino de Dios se manifiesta cuando si podemos ayudar a alguien, lo ayudamos. Cuando, cuando entendemos que el otro que está enfrente mío no es otro, sino soy yo mismo, eso es reino de Dios. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que ese es imagen de lo mismo que yo soy imagen. O sea, el reino de Dios tiene muchas manifestaciones, siempre en el lado positivo. Ese es el reino de Dios.
Pero se nos ha dado esto que conocemos como libre albedrío en esta dimensión en que vivimos, para ver qué hacemos, hasta dónde somos capaces nosotros de instaurar el reino de Dios para ser merecedores de vivir la vida que todos ya entendemos y conocemos que podemos vivir mejor. Estamos en un proceso eh, de ir desechando ciertas actitudes, ciertas formas de vivir. En el fondo, todavía tenemos mucha corteza reptiliana activa en nosotros, ese cerebro, esa parte cerebral que es muy antigua, que todavía vive con mucho estado animalesco. Lo que en Kabbalah nosotros llamamos vive mucho en la primera energía que es Nefesh, la primera energía primaria animal, la energía primaria animal. Y aquí voy a ir entrando ya en la parashá que tenemos. Eh, Estamos viviendo mucho todavía, lamentablemente, como humanidad, todos, yo me incluyo en ello también, porque en ese sentido nos hacemos solidarios unos con otros y no nos miramos solamente a nosotros mismos, sino que nos incluimos unos a otros para ayudarnos unos a otros. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene un avance en su vida, tiene que considerar, si está viendo el reino de Dios en su vida, tiene que considerar que ese avance que tiene no es solo para él, sino es para todos. Entonces, si yo avanzo en algo como persona y subo mi nivel de animalesco y lo subo a mi nivel emocional, ya estoy subiendo y eso no es solo para mí, es para todos. Entonces, vamos alcanzando, ¿qué cosa? Alcanzando y bajando en ese sentido, extrayendo, bajando el reino de Dios a estar con nosotros, que también equivale a ir tomando la forma de Dios. La forma de Dios, porque ¿cuál es la forma de Dios? La forma de Dios es dar. El Creador da, otorga, da, da, siempre da. Yo siempre estoy hablando un poco de este tema porque es un tema que a la mayoría, a mí por lo menos me costó mucho entenderlo con claridad. Pero la forma de Dios es dar. Y nosotros estamos aquí para ir tomando la forma del Creador. Eso es empezar a traer el reino acá, empezar a traer el reino de Dios a este mundo, a este mundo en que la oscuridad es mayor que la luz que hay. Pero cada uno de nosotros tiene un potencial interno impresionante, impresionantemente grande, al punto que es infinito, tan infinito como lo es el Creador, porque la Neshama, que es el tercer nivel al cual estamos llamados a alcanzar e ir subiendo, ya es estar en el reino de Dios. Es estar, es vivirlo dentro de uno. Es estarlo tocando, es estarse, es como, digamos, estarse bañando en el río del reino. Entonces ahí nuestra Neshama empieza a tener el potencial, empieza a adquirir el potencial de la forma del divino y empieza a otorgar y a dar. Y empezamos a afectar a las demás personas que nos rodean, a afectarlos de forma positiva. Eh, la persona que está triste, si vamos nosotros, se alegra, la alegramos. Una palabra sale de nuestra boca y sale con sabiduría, con inteligencia, y era justo lo que la persona necesitaba, y bueno, se levantó. Aprendemos a cómo curar personas, aprendemos cómo curarnos a nosotros mismos. Vamos aprendiendo y aprendiendo cosas porque vamos jalando la luz a través de nuestra actitud, de nuestro subir desde la parte animal, como dije, que es la primera energía, Nefesh, la segunda energía es la parte emocional, y la tercera que podemos alcanzar nosotros es la de Neshama. Bueno, ahora voy a leer un poquillo de la parashá para ir hilvanando toda la introducción que hice. Capítulo 44 de Bereshit, Génesis, versículo 18. Vamos a leer la primera alía. Entonces Yehudá se acercó a él. ¿A quién? Cuando ya entendemos el contexto de lo que viene de la parashot anterior, entendemos que es a José. Y le dijo, por favor, mi amo, permíteme que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano.
Así le respondimos, mi amo, tenemos un padre anciano y un joven muchacho hijo de su vejez. Su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiese verlo. Así le respondimos a usted, mi amo. El joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejara moriría. Pero usted insistió sobre nosotros, servidores suyos, si no descendiese su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Cuando llegamos a lo de mi padre, su servidor, le transmitimos las palabras suyas a mi amo. Perdón, le transmitimos las palabras suyas, mi amo. Cuando nuestro padre nos dijo que volviéramos a comprar provisiones, nosotros le respondimos que no podíamos descender a Egipto y que solo descenderíamos si nuestro hermano menor iría con nosotros, porque no podríamos presentarnos ante el hombre a menos que estuviese con nosotros nuestro hermano menor. Nos dijo entonces nuestro padre, su servidor, ustedes saben que dos hijos me dio mi esposa Rachel. Uno de ellos ya me ha abandonado. Y yo dije, sin duda ha sido despedazado y no lo he vuelto a ver. Y si también a este le quitasen de mi presencia y le sucediera alguna desgracia, irían, harían descender mi ancianidad con dolor a mi sepultura. Ahora, cuando llegue ante mi padre, servidor suyo, el joven estuviese con nosotros, siento que su alma está tan ligada al alma de él, es decir, al alma de Jacob. Estamos hablando aquí, creo que tengo que hacer un poquito de repaso aquí para ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Estamos llegando a un desenlace de lo que ocurre a nivel emocional, porque tengo que decirles una cosa aquí. Estas son las historias, estos son los ropajes de la Torá, que ya les he dicho más de una vez. Son los ropajes, eh, los ropajes que, que embisten, que embisten el cuerpo o el alma de la Torá, de las escrituras en sí. Pero hay algo más profundo detrás de esto. Siempre hay que pensar que hay algo más allá. Y lo que buscamos y que nos ayuda a elevarnos es lo que está más allá del ropaje. Porque si usted se fija y lee la escritura en el nivel Pashat, el nivel primario, usted lee la historia y luego se olvidó, ya leí. Hay personas que les he preguntado alguna vez, ¿tú has leído alguna vez la Biblia, la Torá? Sí, la he leído, de tapa a tapa, de un lado al otro. Y ya sí, me la sé. ¿Y la he vuelto a leer? No, porque ya la leí. Entonces, claro, uno ve que la persona no captó nada de lo que leyó allí. ¿Por qué? Porque solamente vio la cáscara de lo que estaba allí. No abrió, no abrió los otros niveles de entendimiento. No se permitió o no indagó para ver qué era lo que estaba allí. Solamente vio la historia ya y perfecto. Bueno, ahora tenemos que ver un poquito de la historia. Joseph fue llevado a Egipto y allí se convierte como virrey. Todo esto es providencia divina, providencia divina. En un momento de la historia que tenemos para hoy de la Parashá, Joseph les dice a los hijos, a los hermanos cuando se revela quién era, porque los hermanos no sabían quién era. Son enviados por el papá a buscar alimento a Egipto porque hambruna había en Canaán. Algunos dicen que, mire, fíjense lo que dicen algunos intérpretes, aquí se me viene a la memoria esto y lo cuento. Algunos exégetas dicen lo siguiente, que en realidad Jacob no tenía necesidad de enviar a sus hijos a Egipto a comprar, porque Jacob, bueno, era un hombre tan elevado, y ya sabemos que Jacob era capaz de intervenir en lo físico y traer a la existencia lo que no estaba, lo que él necesitaba. Eso lo vimos cuando el suegro le cambiaba el precio con las ovejas, el trato que tenían con las ovejas, cuando le dijo, mira, todas las que sean manchadas, como nacían pocas ovejas manchadas,
¿ah? Entonces le dijo, mira, las que salgan manchadas van a ser para ti. Ese será tu, tu pago. ¿Ah? ¿Qué pasó que hizo Jacob? Jacob tomó unas varas y las fue pelando por partes, así las dejó como overas y las puso ahí enfrente. Eso fue, ese es un punto referencial para tocar. Mire, aquí les voy a enseñar algo muy importante. Es un punto referencial que hacemos de aquí desde Malhut, desde el mundo físico, hacia el mundo superior, como para excitar, llamémosle así, para excitar la cópula entre Jogma y Binah. Porque nada va a ocurrir en nuestra vida física aquí abajo si no hacemos nosotros algo aquí. Jacob conocía el secreto, conocía el secreto. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Prepara unas varas ahí, dice, esto está hecho así, su intención. ¿Y qué pasaba? Que después él soñaba en la noche que los machos que cubrían a las ovejas y las cabras eran todos manchados, abigarrados y un montón de cosas que... ¿Y qué pasaba en la vida real después, en lo físico? Empezaban a tener las ovejas y las cabras más crías manchadas como era el salario de él. Y así se fue enriqueciendo. Después le cambiaba el otro, el suegro le cambiaba el sistema y le decía, no, ahora las que nazcan sin manchas serán tuyas. Él quitaba las varas. Quitaba las varas y empezaban a nacer ovejas sin manchas. Entonces, Jacob teniendo ese nivel de conciencia y ese nivel de conexión con el mundo superior y capacidad de manifestación. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? ¿Realmente tenían hambre en ese momento o estaban en peligro de hambre al estar en Canaán? Podríamos decir que sí, que no. ¿Por qué? Podríamos decir que no, porque esto que acabo de decir es un comentario totalmente razonable. Jacob tenía esa habilidad de transmutar las cosas, sabía cómo manifestar. Bueno, entonces perfectamente podía hacerlo, pero tenemos un detalle importante aquí, que lo estoy pensando ahora. Que dice la escritura que cuando Jacob recibió la noticia de que Joseph había sido despedazado por los hermanos, o sea, por los hermanos le dan la noticia, porque le llevan la túnica, habían matado un cabrito, un animal del ganado, y lo habían manchado con sangre. En esa época, obviamente, no estaba la pericia que hay ahora, que se puede saber perfectamente si la sangre es humana o no, o de la persona. En esa época no, usted veía sangre y ya, sangre, 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 aunque fuera de cualquier animal. Bueno, eh, le llevan eso y Jacob dice que entró en una profunda depresión. Y el espíritu de profecía, la nebuá, se alejó de él. Y Jacob aún estaba en ese estado depresivo en este momento que estamos ahora. Había superado eso seguramente muchísimo, pero él se ató, porque nada ocurre en nosotros internamente si nosotros no lo permitimos. Ojo con lo que dije, ¿eh? Él se ató a ese estado de depresión y de angustia y desespero. ¿Por qué? Porque él veía muchas cosas en Joseph. O sea, todo lo que Joseph estaba ocurriendo en otro lado paralelo que él no sabía, él ya lo había visto. Entonces ese golpe tan fuerte hizo que él en un momento determinado sucumbiera a su estado emocional negativo y finalmente trajera como resultado depresión y estaba triste y el espíritu de Nebuá no estaba en plenitud como estaba en él antes. Entonces es posible que hayan estado en esa necesidad, pero por otro lado la necesidad tenía que ser creada. ¿Por qué? Porque tenían que volver los hermanos a Egipto. Entonces, fíjense ustedes, cómo aquí hay dos mundos paralelos, y pueden haber muchos más mundos, ¿eh? Son los que estoy viendo yo ahora. Dos mundos paralelos. Que por un lado, lo que algunos exégetas dicen eso, de que, bueno, que Jacob pudo haber generado todo eso, sí, absolutamente sí. Pero sin embargo, ha llegado aquí el momento de una conclusión, que se acerquen que se acerquen dos personajes que tienen un simbolismo muy, muy especial dentro de la Torá y dentro de todo el proceso de la redención, que es en este caso Judá y Joseph.
Eso es lo que parte de la parashá hoy día, pero quiero ahondar un poco más en otras cosas. Entonces, tenía tenían que juntarse los hermanos otra vez. Tenía que haber una reconciliación. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión de que no era el caso de que Jacob estuviera manifestando cosas de la nada, sino que realmente vino un apretón, divinamente programado. Divinamente programado, ¿por qué? Porque eso obligó a los hermanos a ir a Egipto. Ahora, pero no, hay un detalle de los exégetas que no lo quiero dejar pasar para que tengan claro el panorama. Eh, los exégetas dicen esto en razón de que eh, cuando, claro, ellos ven el caso, como dije ya, Joseph está en Egipto, y ven que Jacob tiene la capacidad de generar todo lo que él necesita en el momento. Entonces, dicen ellos, para evitar que viniese mal de ojo, o viniese algún tipo de maldición sobre Jacob y decir, bueno, Jacob tiene todo lo que necesita, la envidia de los demás. Entonces Jacob hizo como que no podían ellos o que también estaban en necesidad. O sea, eso me faltó agregar cuando estaba dando la explicación. Bien, también puede ser, ¿no? También puede ser. De hecho, el tema del mal de ojo es una cosa que, que es una realidad, la Torah menciona a Bilam, por ejemplo, que tenía esa capacidad de echar mal de ojo, y también la palabra era muy poderosa de este brujo de esa época, porque de que hay brujos los hay, ¿eh? Los hay. Y de que hay hombres más poderosos que ellos desde la luz, también los hay, gracias al Eterno. Bueno, entonces quería aclarar ese punto. Entonces, ahora, como digo, tenía que ocurrir este punto, ya sea de una forma o de la otra, que los hermanos bajaran a Egipto y ocurriera todo esta trama, que en realidad es digno como como de una novela. O sea, si uno lo empieza a leer así, es como una novela. Llegan a Egipto, eh, y llegan estos hermanos, 11 hermanos, le comunican a Joseph, que era el que manejaba todo eso, y ellos van a comprar víveres por la situación que tenían. Bueno, Joseph cuando los ve inmediatamente los conoce porque con sus atuendos de la ropa hebrea, pastoril, su trabajo, cuidar ganado eh, como pastores, los conoce inmediatamente. Y entonces Joseph, algo ocurre dentro de él. Y aquí empezamos a ver lo que ocurre emocionalmente en nuestra vida. Aquí quiero que nos centremos y nos vayamos centrando en la parte emocional que está ocurriendo tanto con Joseph y que comienza a ocurrir también con los hermanos. Ya habían pasado muchos años, ¿eh? La verdad es que no recuerdo cuántos años habían pasado entre el proceso en que lo vendieron ahora, a lo que ocurre aquí, pero habían pasado muchos años. Eh, entonces, Joseph los conoce y ellos, bueno, van a comprar y arma todo un cuento arma Joseph aquí para probarlos, a ver qué había pasado con ellos si seguían siendo los mismos pillines de cuando eran muchachos jóvenes, o la vida los había hecho crecer, habían madurado. ¿Por qué José quería ver eso en sus hermanos? Porque José también tenía un poco a ver, aunque José era un hombre muy aterrizado, muy capaz de manejar su estado emocional, y tenía obviamente el nivel de Neshama sobre él, pero también era un ser humano. E inicialmente trama todo un proceso de rigurosidad con ellos. Saca rigurosidad, saca geburá para tratarlos. Y está bien, dice, véndales lo que están pidiendo, pero eh, pongan eh, algo de, pongan mi copa. Eso es la última parte, lo voy a resumir un poco porque si no me voy a alargar demasiado. En la última parte, Joseph ordena, dice, pongan mi copa en el saco del joven cuando ya han traído a Benjamín. Benjamín, que era el hermano menor de Joseph. Él quería verlo, quería verlo.
Bueno, todavía no se había revelado a ellos Joseph. Entonces, cuando llega el momento de despedirse, y fíjense que aquí la Torá menciona varios detalles muy importantes con respecto a lo emocional. Es decir, hay una fuerza que se genera en el mundo de Ruach, en el mundo de la, de la creación interna, de la Sefirot, eh, que en el momento determinado, cuando José ve a su hermano menor, se le revuelven todas las entrañas, se le tocan todas las entrañas, porque ve a su hermano de sangre, que era de su misma madre, de su misma madre. Ustedes saben lo que pasa con los hermanos menores, ¿no? Uno los quiere mucho porque uno juega con ellos y esas cosas que típicos de hermanos. Bueno, cuando ve y él se angustia internamente, pero se aguanta ese momento, se aguanta ese momento. Y luego trama lo siguiente, cuando llevan sus sacos con los cereales, con todo lo que compran, dice, poned mi copa en la bolsa del muchacho. A todo esto antes les había hecho un tremendo festín, comen a su hermano Benjamín, que hace, le envía una parte especial de carne, que eso era un honor muy especial, que todavía por lo menos yo lo alcancé a vivir alguna vez eso, acá en Chile, de que a una persona especial se le daba, a una persona especial invitada a alguna cena o alguna cosa, digamos, en particular, se le daba una porción especial, porque esa persona tenía un honor especial en ese momento. Bueno, y Benjamín no sabía qué pasaba. ¿Por qué? Lo sientan en el lugar privilegiado y también hace que se sienten cada uno en el lugar de nacimiento. Y seguramente algunos se percató de que estamos aquí todos por nacimiento, o sea, por edad, por edad. Y a Benjamín de repente le llega la mitad de un cordero, una pierna entera de cordero, y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Después de todo lo que los había hecho pasar antes. Dense el trabajo, por favor, de leerla para allá, para que puedan entender los detalles de lo que está entre medio, porque no puedo decirlo todo. Entonces, bueno, terminan la cena, todo muy bien. Al otro día, cuando van a salir, es cuando dice, pongan mi copa en el saco del muchacho. Y se salen por la mañana temprano, duermen muy bien, contentos con la comilona y la tomadera, seguramente. eh, todos felices, y van de camino cuando de repente ¡pum!, un poco de soldados aparecen allí. ¿Qué pasa? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho mal cuando se os hizo bien a ustedes? ¿Por qué robasteis? ¿Qué dice uno de ellos? Que el que haya robado sea muerto y nosotros seamos tomados por esclavos. A ese nivel, ¿eh? Estaban tan seguros de quién eran, de la honestidad que tenían en cuanto a ese tipo de cosas, que son capaces de decir que muera el que lo tenga. ¿Ah? Y los demás todos como esclavos. Esa es una grandeza que hay que tomarla en cuenta. Bueno, y resulta que cuando empiezan a buscar, ¿dónde estaba la copa? En la copa de Benjamín. ¿Qué pasaba si no llevaban a Benjamín a donde Jacob? Jacob moriría con total tristeza. Bueno, allí la emoción es llevada al límite más grande para provocar esto que nos dice la parasha inicial. Entonces Yehudá, porque después son devueltos a Egipto, de donde iban, y son presentados ante Joseph. Y se acerca a él. Yehudá se acerca a él. Y aquí vemos dos personajes, como dije, muy interesantes. Por un lado, Yehudá, todos los reyes de Israel son o fueron los reyes que hubo en Israel de la tribu de Judá. Todos, ¿eh? Sin excepción, sin excepción. Eh, y fueron escogidos de la tribu de Judá, porque Judá fue en las bendiciones, cuando nosotros leemos las bendiciones dadas a ellos, se habla de que el cetro no sería quitado de la mano de Judá. Alguna grandeza tiene este hombre de conexión con lo divino, que se le dio el cetro para gobernar en Israel. Aunque hay un detalle con uno de los reyes, con el rey Saúl, ¿eh? Con el rey Saúl, y allí, bueno, eso hay que leerlo tomarlo en otro momento. Pero en general todos los reyes fueron sacados desde la tribu de Judá. Y por otro lado tenemos a Joseph. Joseph,
que es puesto aquí como literalmente, como si fuera un tipo de Dios, aunque no estoy hablando en el sentido literal, pero para el resto era considerado un gran señor, un gran señor. Y hay otro tema que se habla también, que hay dos tipos de Mashiach, dos tipos de Mashiach. Mashiach ben David y Mashiach ben Joseph. Todo un cuento ahí que no me quiero meter en eso, porque en realidad el tema de Mashiach, si vino o no vino, si ha de venir un Mashiach físico o no ha de venir, si es una era mesiánica, eso absolutamente sí. Estamos en era mesiánica ya totalmente y absolutamente. Es un tema largo, peludo y espinoso, ¿eh? Pero aquí tenemos el encuentro de estos dos grandes personajes aquí, estos dos grandes personajes, que están, digamos, provocando un desenlace de la trama que está ocurriendo aquí. Aquí tenemos, y si nos vamos un poco a la Kabbalah, tenemos a Seirampín, y tenemos a Malhut. Yehudá se da cuenta de una cosa aquí. Yehudá aquí está haciendo ambos tienen una representación de Ruach dentro de ellos. Mucha emoción, muchas emociones encontradas. Joseph guerreando consigo mismo porque estaban sus hermanos allí. Por un lado quería ver cómo estaban y por otro lado quería abrazarlos. Si eran su sangre, quería abrazarlos. Pero por otro lado quería saber si eran dignos de aquello que estaba sintiendo él. Y por otro lado uno puede pensar, pero ¿quién es uno para pensar si alguien es digno o no? Entonces era una lucha de las emociones internas, tanto de Yehudá por aquí, que es el que habla, y por otro lado de Joseph, que el que había inventado todas estas tretas y todas estas cosas para descubrir qué es lo que había en ellos. Entonces, lo que vemos aquí que desde el mundo superior se está formando un río, podríamos decir un río, una cascada de aguas que tienen que soltarse, pero antes de eso tienen que unificarse. ¿Unificarse quién? Seirampín, toda la parte emocional del hombre, y aquí voy a hablar un poco más simple y sencillo para que todos puedan entender. Y Judá lo que está haciendo aquí y con todo lo que empieza a confesar, está diciendo, mira, todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas y lo que nos ha tocado pasar en este último tiempo contigo aquí, es producto de lo mal que hemos hecho en tiempo anterior. Es que actuamos mal. Y cuenta toda la historia. Nuestro padre tenía otro hijo más, nuestro hermano, y nosotros hicimos esto y esto otro. Y entendemos que todo esto que nos viene ahora es producto de qué? De aquello mal que hicimos en un momento. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Yehudá? Está haciendo una introspección, que es la que nos salva, que es la que libera el río estancado, la energía estancada, que no fluye, que no se junta con Malhut para traer a la existencia lo bueno, lo que deseamos. A veces, ¿cuánto tiempo tiene que trabajarse eso dentro de nosotros? ¿Cuánto tiempo tienen que trabajarse esas emociones negativas, esos actos negativos que en un momento hicimos porque no sabíamos, porque no teníamos la experiencia, porque éramos alocados, porque éramos, no sé, un montón de cosas? Pero lo que hay aquí es una cosa, que somos responsables. Somos responsables 100% de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. No culpables, ¿eh? Fíjese que dije no culpables. Somos responsables de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y se nos responsabiliza, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad de responder frente a esos errores cometidos. Y mientras esos errores cometidos no sean enmendados, no sean confesados si es necesario, no sean trabajados, no sean trabajados internamente, no sean trabajados con las personas que tenemos que trabajar, es decir, ir a una persona, pedir perdón, pedir una disculpa, dar una disculpa, dar una explicación, sigue dentro generándose literalmente una vorágine de emociones negativas. Y que también esas emociones negativas, como son generadoras de lo material, de lo físico, porque todo lo que manifestamos físicamente se ha generado en nuestras emociones.
en lo que hemos sentido, en lo que hemos hecho con la energía de esas emociones. La energía, las emociones está todo dentro de lo que es el espíritu que decimos normalmente. Seiranpin está relacionado con Yexirá, que es el mundo de la formación. La formación, entonces se forma la energía para luego manifestarse en el mundo físico. Entonces se entiende Yehudá aquí con una grandeza ya. No es un tipo alocado, sino ha crecido y cuenta y dice, esto es por lo que hicimos. Esto es lo que nos ha perseguido y nos ha dado alcance. Preguntas que tenemos que hacernos nosotros, pero las reflexiones ahora vienen para nosotros. Entendemos que donde estamos en la vida, en cualquier situación, económica, familiar, cualquiera sea la situación en que estemos, hemos sido nosotros los artífices de ella. Mientras más demoremos en reconocer que hemos sido nosotros quienes hemos traído a la existencia esas cosas y las hemos vivido previamente con actos, con acciones nuestras, mientras más demoremos en eso, más demoraremos en llegar al punto de desenlace, al punto en que el infinito, en que el creador crea la circunstancia para qué, para ayudarnos a que ese río quite ese estancamiento, ese dique que no permite, que no permite la fluidez de la bendición, no se crea. No manifestamos lo que queremos. Hay trabas por todos lados. Una cosa, la otra, esta, la otra, hasta que no entendemos que todo eso lo hemos creado nosotros mismos. ¿Qué hicieron ellos? Vieron a su hermano, le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque Jacob, y aquí se juntan muchas cosas, ¿eh? Se juntan muchas cosas. Y Jacob tuvo también el error permitido absolutamente, porque son las cosas que nos pasan a los seres humanos, en que él mostró favoritismo por su hijo Joseph, al punto que muy joven, a los 18 años, le hace una túnica de diversos colores, y eso tenía un significado. ¿Cuál era el significado? Que él sería el que continuaría con el clan, como jefe del clan. Y los otros hermanos que eran mayores, todos estaban fuera. Entonces se generó una envidia. Además, Joseph también no sabía entender, por eso que la sefirá de Yesod, la sefirá de Yesod tiene que ver con el ego, tiene que ver con los problemas a nivel social, a nivel familiar. Y en esa sefirá, el arquetipo que está allí es Joseph. Justamente las cosas que él vivió. Problemas con su ego, problemas sociales con sus hermanos, problemas familiares, problemas en el aspecto sexual, que después una mujer lo quiso tentar, la, la mujer de Potifar, que fue lo que lo llevó a la cárcel, etcétera, etcétera. Y se van hilvanando un montón de cosas. Cuando empezamos a retroceder nuestra vida, fíjense lo que voy a decir, esto es muy importante. Cuando nosotros empezamos a retroceder en nuestra vida para buscar, como escaneando, ¿no? Como escaneando, eh, para buscar qué son las cosas que me están haciendo manifestar lo que tengo hoy en mi vida. ¿Cuáles son los elementos? Y empiezo a mirar hacia atrás, a mirar hacia atrás, y empiezo a mirarme. Y no solo me veo las cosas buenas que tengo que verme las cosas negativas que tengo también. Tengo que tener esa honestidad que está teniendo aquí Yehudá con los otros hermanos, porque simplemente Yehudá está representando a los demás. Entonces es cuando vamos a llegar a ver los puntos oscuros y los puntos que tenemos que tratarnos y trabajar para que la manifestación en el presente, en el aquí, en el ahora, cambie. Para que el fluir, el shefa de la bendición que fluye de los mundos superiores, que fluye de la Neshama, que fluye de Keter, Jogma, Binah, esas tres sefirot que están relacionadas con nuestra Neshama, puedan fluir y entrar en Seir Anpin, en las sefirot que están en el centro del árbol de la vida. Es decir, nuestro estado emocional, entre la energía
más fuerte y más poderosa y más pura que la energía de nuestra Neshama. Lo que estamos viendo aquí en Yehudá es la energía más pura de su alma superior, como también de los otros hermanos. Y por eso que están reconociendo. Todo esto es por qué, por lo que hicimos, por lo que hicimos. Fíjense que les voy a contar algo. Me ha tocado tratar personas a mí en lo que hago desde el punto de vista emocional, que uno me marcó muy fuerte por el nivel de, a ver, podríamos decir de inconsciencia y de ignorancia de la persona. Eh, Me ha pasado con más de una persona esto, que es lamentable, porque las personas creen que no les traerá en algún momento, eh, cuando crezcan, luego avancen y pasen del estado de conciencia que les han sembrado negativamente, y se den cuenta y se vean a sí mismos, van a tener un choque muy fuerte, un golpe muy fuerte. ¿A qué me refiero? Que me ha tocado atender muchachas jóvenes en que algunas de ellas se han provocado abortos, y más de uno, ¿eh? Entonces, y lo que me ha dado pena de escuchar a algunas de ellas es con qué seguridad y tranquilidad lo han dicho. Entonces yo digo, esto no viene de esta persona. Esto viene, alguien le enseñó que no pasaba nada con esto, que era dueña de su cuerpo. Ustedes saben todas las cosas que hay ahora, que se dicen, ¿no? Que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiere. Y yo no estoy en contra de que por causa de peligro de muerte nos haga un aborto. Eso es totalmente, hay toda una legislación sobre eso. Eh, pero ir por la vida, embarazarse, abortar, embarazarse, abortar, embarazarse, abortar, es otra cosa. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde le sembraron esto? Claro, todas las cosas que hay, propaganda que hay ahora. Entonces, cuando después empiezan con problemas, empiezan a pasar los años, empiezan a tener manifestaciones físicas, que para mí, en los casos que he tratado, han sido somáticas o somatizadas, desde el punto de vista desde la emoción está allí estancada dentro de sí, de la persona. Entonces está estancada esa emoción y como está estancada, empieza a aflorar. Es como un árbol, a ver, es como un árbol, no voy a decir la ortiga, porque la ortiga tiene muchas propiedades medicinales, solo hay que saber tratarlo. Pero hay otro tipo de árboles que son muy complicados, de mal olor, además tienen espinas por todos lados, qué sé yo, son complicados. Es un árbol de eso complicado, uno de esos que le llamamos maleza, que en realidad que es un problema tenerlo. Bueno, cuando cometemos cosas de ese tipo con total inconsciencia o por ignorancia, y lo voy a decir muy claro, lo voy a decir muy claro, sépase que en un momento determinado usted se va a encontrar consigo misma, o él consigo mismo, que a lo mejor alguien le dijo a la novia o qué sé yo, mira, hazte un aborto y luego te haces otro, ¿y cuál es el problema? O sea, aquí no hay ni hombre ni mujer culpable de algo, no estoy culpando a nadie tampoco. Estoy hablando de los errores que podemos cometer los humanos y que luego se nos juntan internamente y las emociones empiezan a generar somatizaciones. Y la persona no sabe de dónde le vienen. Pero cuando usted empieza a indagar con ellos, empieza a conversar con ellos, empieza a hablar, empiezan a salir las cosas, pum, 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 va saliendo solo. Va saliendo solo. Y de repente la persona irrumpe en llanto y en angustia. Y después que descansan un poco, una vez una me dijo, yo sabía que era eso, pero no lo entendía. Entonces, cuando empezamos a mirarnos nosotros mismos, ¿qué es lo que está haciendo aquí Yehudá? Se están mirando los 11. Todo esto lío que tenemos, el lío enorme, porque sin entender y saber, no sabían que era Joseph, ellos seguramente pensaron, aquí nos van a matar, nos van a matar a todos. Por muy fuertes que hayan sido, nos matan a todos, están hablando de un ejército al lado de ellos ahí. O sea,
Todos esos pensamientos pasaron por su cabeza en el momento y lo que quedó en el momento era justamente ese el momento. Es lo que en Cábala también se le llama un punto en el corazón. Un punto en el corazón. El Rab Mijael Laiman escribió un libro sobre esto. Punto en el corazón. ¿Qué es el punto en el corazón? Es justamente un momento que la persona se encuentra consigo misma y empieza a verse. Y empieza a mirarse tal como es. Pero empieza a mirarse desde su parte más profunda, que es su Neshama, porque hace contacto con ella en un momento determinado. La vida lo encierra en tal punto, en tal situación, que lo obliga o la obliga a mirarse. Y ese es el punto más maravilloso que puede vivir una persona. El punto más maravilloso que puede vivir una persona. Es, es como su noche, es como su momento de oscuridad, pero de la oscuridad sale la luz. Cuando nos veamos que somos metidos en la mayor oscuridad, de allí va a aflorar la luz. Fíjense que lo que estoy diciendo está relacionado como, según el gran cabalista Isaac Luria, fue traído el mundo a la existencia, el universo a la existencia. Cuando en un tiempo, no es tiempo, porque no voy a usar la palabra tiempo, en un instante, ni siquiera eso tampoco, pero tengo que usar una palabra para que me entiendan. El infinito, que no sabemos qué es, ni tiene nombre, no tiene nombre, no le podemos poner nombre porque cualquier nombre lo limita. El infinito tiene la voluntad de traer a la existencia la creación. Él tiene una capacidad, o ese infinito, lo que como sea en esencia, que no lo sabemos, tiene una capacidad de provocarse una asimetría que le llamamos en Kabbalah Buxina di Cardinuta, que significa lámpara de oscuridad. Entonces crea un punto en ese infinito de oscuridad total. Oscuridad total. Para luego pero en esa oscuridad total crea un agujero en sí mismo. Un agujero. Ese agujero se le llama halal. Halal, que es un vacío. ¿Un vacío de qué? De la luz infinita que se retrajo hacia los costados. Se retrajo hacia los costados. Y luego, fíjense lo que ocurre aquí, para que vean la conexión que tiene esto con lo que ocurre en nuestras vidas ahora. Porque todo es un símil de lo primero, porque como es arriba, es abajo. Como fue en el principio, es ahora. Todo tiene relación, todo está relacionado. Porque hay solo una cosa, eso es el infinito, es lo único que hay. Y todo está relacionado. Entonces, cuando está ese halal, cuando está ese agujero negro allí, decimos que un rayo, un hilo de luz entra desde el infinito hacia ese agujero y llega hasta el punto centro. Un pequeño rayo de luz para crear todos los universos y todos los mundos hasta llegar a donde estamos. Hasta ahí eso. Ahora veamos qué ocurre. Cuando tenemos esa noche de oscuridad, cuando tenemos ese momento de oscuridad, en que estamos encerrados total y absolutamente, en que nos damos cuenta que todos nuestros errores nos han alcanzado y ahora estamos cercados por todos lados, total oscuridad. ¿Qué está ocurriendo allí? El infinito, fíjese lo que voy a decir, el infinito está provocando una asimetría dentro de sí mismo. ¿Quién es ese sí mismo? Usted, yo, cuando llegamos a ese momento. ¿Y para qué está provocando eso? Para traer a la existencia una nueva creación. Una nueva creación dentro de nosotros. Se desecha la antigua, queda el aprendizaje, pero allí se enciende una luz que trae todo el potencial, porque ese hilo que entra trae toda la genética divina para crear los mundos. Es la emanación primaria. Entonces, Yehudá aquí está teniendo, como digo,
el encuentro consigo mismo y representando a sus hermanos, con Joseph. Cuando Joseph comienza a observar esto, se empiezan a... Obviamente durante todo este rato que Yehudá le habla, y le habla en la forma en que le habla, las aguas, Seir Ampin, las emociones de Joseph empiezan a revolverse y sus entrañas estaban allí. Y Gesed empieza a potenciarse, Gesed, que es amor, misericordia, eran sus hermanos. Él sabía que en un momento se iba a dar a conocer, pero todavía no sabía cuándo, y llevaba su plan adelante, hasta el momento en que, cuando están en un lugar, llama a todos y dice, déjennos solos. Todos los sirvientes egipcios fuera. Los hermanos ya estaban en el punto en que sabían que lo que iba a pasar allí era que ellos tenían este plan. No podemos dejar nuestro nuevo Benjamín aquí. O sea, aquí morimos todos, peleamos y morimos todos, pero no podemos dejar. Peleamos y morimos todos. Entonces estaban decididos a morir. Bueno, cuando ve Joseph que han llegado a ese nivel de conciencia, de no dejar a su hermano por amor a su padre, no solo por amor a su padre, sino porque era su hermano también, no volverían a cometer el mismo error. No volverían a cometer el mismo error que nos hizo entrar en esa noche oscura. ¿De cuántos años? Entonces, Joseph hace que todos se vayan y se alejan y les habla en lengua hebrea. Y les dice, Anihu, yo soy Joseph, vuestro hermano. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fíjense lo que está pasando. O sea, en mi cabeza pasan tantas cosas ahora que no se las puedo decir todas porque va más rápido que lo que puedo hablar. Pero lo que está ocurriendo aquí es el punto en que la luz está entrando en la oscuridad, en que el día está amaneciendo, en que la tormenta está amainando, en que las aguas empiezan a fluir y llega a la boca. La sed se acaba, en que todo el sufrimiento se acaba y termina. Y viene el llanto y viene la alegría, pero llanto de amor. Y comienzan a abrazarse. Imagínense ustedes el cuadro. Y comienzan a abrazarse, a besarse. Y Joseph les dice lo siguiente, fíjense la grandeza de Joseph. Le dicen, no pese lo que habéis hecho, porque no fuisteis vosotros, sino fue Dios. No fuisteis vosotros, pero, sino que fue Dios, el que me envió delante para preservación de vida. Por lo tanto, aquí podemos pensar claramente y decir, la hambruna también los alcanzó a ellos. No es que Joseph, no es que, perdón, Jacob no haya querido manifestar nada más. En realidad, la hambruna los alcanzó porque era necesaria. Era necesaria para que ocurriera esto. Las emociones nuestras son las que nos dan la energía. Por eso que, por ejemplo, en otras tradiciones, como por ejemplo la tradición de Oriente, ellos dicen, la fuerza está en el espíritu. ¿Tienen razón? Absolutamente. El espíritu es Ruach. Cuando vemos las películas, por ejemplo, de artes marciales, que le dice el maestro al discípulo, mira en tu espíritu, ahí está la fuerza. Porque la Neshama superior toca el espíritu y allí están los caballos. Todas las emociones son los caballos que tiran. Cuando los caballos tiran, ¿tiran para qué? Para depositar en Malkut, para traer la manifestación. Cuando las emociones están fuertes en la persona canta, la persona baila, la persona ríe, la persona abraza, quiere, llora, porque las emociones se irrumpen, estallan. Y cuando están bien canalizadas, lo único que traen es curación. Es curación. Cuando el vaso se rompe,
Cuando el vaso de alabastro o de cualquier perfume que viene sellado, como en los tiempos antiguos seguramente todavía los hay, cuando se rompe el cascarón, ¡pum!, sale el aroma y llena la casa. Cuando se rompe la cáscara que llevamos como humanos, del ego, del que dirán, de esto, de lo otro, pero si soy fulano de tal, pero usted es capaz de mostrar quién es y mostrarse desde su alma, entonces cuando, ¿qué ocurre? Sale el aroma de su alma. No tengan miedo de mostrarse, muéstrense tal como son. Ahí está el aroma. El alma es la que huele lindo. El alma es la que huele maravilloso. Es la que toca con energía, es la que ayuda a cambiar, es la que ayuda a que el otro encienda su propia luz. Fiesta, ¿eh? Después de esto viene fiesta. Y se da a conocer a los hermanos, y todos felices y todos contentos y lloriqueando seguramente. Qué bonito llorar de ese tipo de vivencia. Y todo lo que se pensaba negativo quedó atrás, que nada de eso existía, porque había un plan que estaba ocurriendo allí y que estaba manifestándose. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y no olviden de mirarse, obsérvense y muéstrense tal como son, que los demás puedan olerlos, su alma, no una careta, no eh, una máscara, sino déjense ver, no hay problema, no pasa nada, no pasa nada. No, que me pueden hacer aquí, que me pueden hacer allá. No, si el alma es poderosa, el alma es poderosísima, nadie podrá tocar, porque el alma es poderosa. Bendiciones para todos y nos vemos, si el Eterno nos permite, el próximo lunes. Shalom para todos.